El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a los judíos: si yo doy testimonio de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Hay otro que da testimonio de mí, y sé que es verdadero el testimonio que da de mí. Ustedes enviaron mensajeros a Juan, y él ha dado testimonio en favor de la verdad. No es que yo dependa del testimonio de un hombre. Si digo esto, es para que ustedes se salven. Juan era la lámpara que ardía y brillaba, y ustedes quisieron gozar un instante de su luz. Pero el testimonio que yo tengo es mayor que el de Juan. Las obras que el Padre me ha concedido llevar a cabo, esas obras que hago, dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. Y el Padre que me envió, Él mismo ha dado testimonio de mí. Nunca han escuchado su voz, ni visto su rostro, y su palabra no habita en ustedes, porque al que Él envió no le creen. Estudian las Escrituras pensando encontrar en ellas vida eterna, pues ellas están dando testimonio de mí, y no quieren venir a mí para tener vida. No recibo gloria de los hombres, además los conozco y sé que el amor de Dios no está en ustedes. Yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibieron. Si otro viene en nombre propio, a ese lo recibirán. ¿Cómo podrán creer ustedes que aceptan gloria unos de otros y no buscan la gloria que viene del único Dios? No piensen que yo los voy a acusar ante el Padre. Hay uno que los acusa, Moisés, en quien tienen su esperanza. Si creyeran a Moisés, me creerían a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creen en sus escritos, ¿cómo van a creer en mis palabras? Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El pueblo en Egipto comenzó a clamar y a suplicar al Señor la libertad porque se sentían oprimidos y cansados de la opresión que estaban viviendo. Y de tanto escuchar esa súplica a la que el Señor se hizo atento y a la que el Señor miró con compasión, con clemencia por el sufrimiento de sus hijos, Dios decide llamar a Moisés para empezar este proceso de liberación. Un proceso que empieza con la salida del pueblo de Egipto, porque lo primero que quiere hacer el Señor es liberarlos del poder del faraón. Pero es un proceso que apenas empieza. Y para terminar de darle esa libertad que necesita el pueblo, Dios quiere liberarnos no solamente del poder de Faraón y de Egipto, sino que también nos quiere liberar de todas las falsas esperanzas, de todas las falsas seguridades, incluso esas falsas esperanzas y seguridades que ellos tienen en sí mismos.
Y viene un proceso de liberación mucho más fuerte, que es el proceso de ellos mismos, la liberación del propio ego, de sus propios quereres, de sus propios caprichos, de sus propios racionamientos. Y empieza este proceso, o continúa, digámoslo así, en el desierto. Mirando de manera práctica y geográfica, era mucho más fácil que el pueblo cruzara el Sinaí por un tramo más corto para poder llegar a la tierra prometida. Pero Dios le da la indicación a Moisés de que tienen que bajar por el Sinaí y volver a subir nuevamente, un periodo que va a durar 40 años. ¿Por qué? Porque aunque a Dios le fue fácil liberar al pueblo del poder del faraón y del poder de Egipto, le era mucho más complejo, siendo Dios, liberar al pueblo de sí mismo. Y por eso este recorrido tan largo por el Sinaí hacia abajo, haciéndolos bajar hacia el sur para luego subir nuevamente al norte, en un tramo que hubieran podido recorrer más rápidamente. Y esta prueba no la superó el pueblo, porque tenía sus esperanzas puestas en Moisés. Y es lo que les está recriminando hoy el Señor en el Evangelio a los judíos. La tarea de Moisés era conducir el pueblo a Dios, hacerlo dependiente de Dios. Y la finalidad de esta prueba que el pueblo va a vivir en el desierto es que ponga toda su esperanza y toda su confianza en el Señor. Esperanza y confianza que se había perdido en el paraíso por nuestros primeros padres cuando comenzaron a dejarse seducir de otra voz. Primero, de sus propios criterios. Cuando ya comenzaron a valorar muchísimo más sus propios criterios que los criterios que Dios les había dado. Y ahí es donde llega la serpiente a seducirlos. Cuando ellos comienzan a darse primacía a sí mismos. La tradición de la Iglesia, el magisterio de la Iglesia, nos enseña cómo la naturaleza del pecado consiste en esto. Cuando el hombre deja de mirar a Dios y comienza a mirarse a sí mismo. Y deja de ir contemplando con esa fuerza y ese ímpetu al Señor y comienza a mirarse a sí mismo. Por eso el Señor le decía a Sor Faustina: ustedes se detienen demasiado en su miseria, que no es nada, y dejan de mirar mi misericordia que es infinita. Y en eso está la raíz de todo pecado. Dejar de contemplar al Señor, dejar de contemplar su omnipotencia, dejar de contemplar sus promesas, dejar de escuchar su palabra para comenzar a contemplarnos nosotros mismos, para comenzar a buscarnos a nosotros mismos, para darle más prioridad a nuestros propios criterios y a nuestra propia voz. A Dios no le fue tan difícil liberar al pueblo de la esclavitud del faraón y de la esclavitud de Egipto, porque pudo mostrar toda su gloria frente al faraón y frente a Egipto. Pero la tarea de liberar al pueblo de sí mismo no fue tan fácil. Y ahí el riesgo que Dios asumió cuando le dio la libertad al ser humano. Dios sabía, pero tuvo un acto tan grande de confianza en la criatura que Dios sabía que el hombre podía elegirlo a él o rechazarlo a él. Y fue un riesgo que él asumió. El riesgo que asumió cuando el hijo pródigo le pide la parte de la herencia. Es tanto el amor, la confianza de Dios en la criatura, en el hombre, que asume ese riesgo. El riesgo de poder ser escogido o poder ser rechazado. Pero por eso Dios no quiere ser amado por imposición.
dejar al hombre en una autodeterminación como se programan los computadores. Dios quiere que el hombre, si le elija libremente, sin ningún tipo de coerción, sin ningún tipo de presión, sin ningún tipo de determinación. Y asume este riesgo, y en el y en el desierto, el pueblo decide elegirse a sí mismo. ¿Por qué? ¿Cuál fue la murmuración del pueblo para hacerse el becerro de oro? Porque Moisés se ausentó un tiempo. Y es que Dios quería enseñarle al pueblo con esta ausencia de Moisés que no era Moisés el más importante, siendo un instrumento suyo. Que no podía poner el corazón y no podían determinarse por Moisés, porque Moisés solamente era un instrumento. Y por eso necesitaba la ausencia de Moisés para que el pueblo aprendiera que tenía en esos momentos de prueba, de soledad que experimentó, de dificultad, tenían que poner su corazón y su mirada en Él. Y es la pedagogía de la prueba. Pedagogía de la prueba que también actúa continuamente en nosotros, porque es cierto que Dios nos va quitando ciertas seguridades, a ver qué hacemos nosotros, si verdaderamente lo elegimos a Él y Él es lo más importante, o nos dejamos arrastrar por nosotros mismos o por otras esperanzas y falsas seguridades, aún así sean espirituales y hasta buenas. ¿Qué le está enseñando hoy el Señor a la iglesia? Que la esperanza nuestra no puede estar puesta en un papa de turno, que la esperanza nuestra no puede estar puesta en un obispo o en un cardenal o en un sacerdote o en un instrumento. Dios nos está enseñando con esta pedagogía de la prueba en la iglesia algo muy hermoso, y es que lo tenemos a Él. Y es que tenemos su palabra hecha carne en Cristo. Y es que tenemos que mirarlo a Él. Bella y hermosamente Benedicto XVI nos dio testimonio de esto. Primero con ese acto de humildad tan grande, cuando fue capaz de renunciar. Y de hecho por unos días quedó la iglesia con la sede vacante. Y él decía, es que la iglesia no queda sola, así la sede de Pedro esté vacante. Porque el Señor es el pastor y es quien timonea esta barca de la iglesia. Y por eso nada nos debe preocupar. Yo no estoy preocupado, la iglesia no tiene por qué estar preocupada, porque la iglesia depende del Señor. Y por eso tan bello también el testimonio de San Pedro. En el capítulo 6 de San Juan, cuando todos se van, el Señor les dice, ¿y ustedes también se quieren ir? Y Pedro, profesando esa fe única en Cristo, esa fe mesiánica, dice, Señor, ¿a quién más vamos a ir? Si solamente tú tienes palabras de vida eterna. Porque Pedro, la naturaleza del ministerio petrino consiste precisamente en eso, en profesar de todos los modos y las maneras que solo Cristo, solo el Señor es la palabra eterna del Padre y que esa palabra es suficiente para salir de cualquier crisis. Pero no fue la actitud del pueblo en el desierto. Ya el Señor les había hablado. Y además esa palabra que les había dado, se las había testimoniado con las obras de que Él estaba con ellos, de que Él no les iba a faltar. Todo lo que habían visto en Egipto, las proezas y los signos que Dios manifestó a través de Moisés, eran un testimonio, una garantía para que el pueblo confiara lo suficientemente en el Señor y supiera que no los iba a dejar solos. Pero el pueblo se endureció contra el Señor. Incluso Moisés se deja manipular tanto del pueblo que termina fallándole al Señor.
porque el Señor tuvo misericordia de él. Pero llegó un momento en que Moisés llegó a creerse que que de él dependía la vida del pueblo. Y no fue así. Y por eso el Señor no lo deja entrar a la tierra prometida. Porque cuando golpea el agua, le dice: aquí les voy a dar agua. Moisés había hecho bien su trabajo de interceder por el pueblo, incluso se indignó, y el dolor más grande de Moisés era que el pueblo estuviera cambiando al Señor. Y era tan terrible esa actitud de desconfianza y desesperanza del pueblo en el Señor, que van y le dicen a Aarón. Aarón era un instrumento del Señor, pero pervierten a Aarón también. Es que estamos solos, haznos un becerro. Y le sale un becerro dejándose presionar. Por eso nosotros, ante la presión, no podemos ceder. No podemos ceder ni un milímetro. Nuestra mirada tiene que estar puesta en el Señor, nuestra confianza en Él. Pero Aarón cede y les hace un becerro, y el pueblo exclama y le dice a todos, profesan una fe y dicen, mirando el becerro: aquí está tu Dios, el que te sacó de Egipto. Suplantan al Señor por un becerro de oro. Hacen la transferencia de todas las obras estupendas y sobrenaturales de Dios y se las aplican a un ídolo. Dios es un Dios celoso, y por eso le dice: baja, que ahí está ese pueblo que se pervirtió. Mi gloria, mis obras, mi amor, lo están reconociendo en un ídolo y están dejando de reconocerme a mí. Ahora Jesús en el Evangelio acusa a los judíos de darse en gloria los unos a los otros. La única gloria que le pertenece a Dios. Es que es tan fácil caer en la idolatría, es tan fácil transferir lo que es de Dios a una criatura, es tan fácil caer en ese camino idolátrico de atribuir solamente lo que es de Dios, lo que pertenece a Él, lo que se le debe reconocer a Él como única causa de vida, a las criaturas. Miren lo que pasa hoy en el mundo de las finanzas. Hay gente que le ha entregado su corazón a las finanzas, y todo lo que es de Dios se lo atribuyen en gratitud gestual y ritual al sistema económico, hasta el punto de instrumentalizar la Eucaristía. Hay gente que solamente va a misa para que le vaya bien en sus negocios. Hay gente que busca la ayuda de los santos para que le vaya bien financieramente. Y no podemos instrumentalizar lo sagrado para eso. Todo lo contrario, lo material está en función del culto al Señor. Pero vayamos más allá. En el ámbito espiritual, las mismas criaturas, las mismas instituciones, los mismos instrumentos. ¿Cuántas veces se nos vuelve más importante un instrumento dentro de la iglesia y la vida espiritual que el Señor? Y eso no está bien. Hay gente de grupos, los laicos sobre todo, una actitud que el Señor ha ido purificando en la vida consagrada, y que durante mucho tiempo la vida consagrada había venido cayendo en esto, y ahora Dios ha estado depurando, porque se vuelve más importante la institución que el culto al Señor. Y eso no puede ser así. No puede ser así. Hoy, ¿cuántos laicos hay que sobreponen un grupo, una institución al Señor? Si existe un carisma, existe en función de la adoración del Señor. Si existe un carisma, existe en función de la absolutización de la palabra del Señor, que es su voluntad. Si existe un don en la iglesia, existe en función de absolutizar al Señor, que es lo supremo.
¿Cuántas veces nosotros los instrumentos, y yo me meto ahí, caemos en ese mismo rollo de la idolatría, alimentando ese espíritu idolátrico como si fueran más importantes los dones que el Señor nos ha confiado que Él mismo? ¿Para qué son los dones? Son solo signos del amor del Señor para que al fin de cuentas todos los seres humanos identifiquemos claramente que lo más importante es el Señor y es su voluntad. Por eso nadie es santo por los dones que tiene, ni a nadie se le define la virtud porque tenga dones. Al contrario, son un sufrimiento, porque el ego está ahí y Dios ha tenido un acto tan grande de confianza que a todos nos concede dones de todo tipo, naturales y sobrenaturales, y nadie puede decir que no tiene dones. Pero es tan peligroso que a veces nos lo atribuimos, la misma inteligencia. Pensar que uno es inteligente porque todos somos inteligentes. Lo que pasa es que hay muchas formas de ejercer la inteligencia. Pensar que eso es fruto de nosotros mismos, de nuestras capacidades, es una actitud idolátrica. ¿Qué tienes que no has recibido? ¿Qué tienes tú que no hayas recibido? ¿Qué tienes tú que no se te haya dado? Y si lo tienes, ¿para qué obrar como si no lo hubieras recibido y como si fuera tuyo? O peor aún, como lo está diciendo hoy el Señor en el Evangelio, como si no lo hubiera dado Dios y te lo hubieran dado las criaturas. Nosotros, los hijos y las hijas del Fiat, hemos sido introducidos en un don muy grande como lo es el Ave María, un regalo extraordinario e inmenso del Señor. Este carisma, un regalo preciosísimo, hermoso del Señor. Pero es un carisma, no es el Señor. Y está en función de llevarnos precisamente al Señor. Y lo más hermoso de este carisma es que nos pone en función de la voluntad del Señor. Nos advierte de la voluntad del Señor. Nos aterriza inmediatamente de que lo primero es la gloria del Señor. Y esa gloria se realiza buscando y haciendo solo su voluntad. Y por eso toda nuestra atención debe estar centrada solamente en el Señor. Y todo lo que se realiza en la comunidad tiene que estar en función de encontrar la voluntad del Señor y de poder ejecutar la voluntad del Señor. Y nuestros esfuerzos comunitarios tienen que desarrollarse en ese sentido, ayudarnos los unos a los otros para que fácil y rápidamente encontremos al Señor, busquemos su voluntad y podamos ejecutar su voluntad. Pero esa es la tarea de toda la iglesia, porque la prioridad es el Señor. Y eso fue lo que el Señor quiso enseñarle al pueblo en el desierto. Por eso con los profetas el Señor dice: yo los purificaré, yo los voy a llevar al desierto, les voy a hablar al corazón. Y entonces cuando se dejen purificar por mí, entonces ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios. ¿Cuándo llegará a plenitud esta purificación? Cuando nosotros le digamos al Señor: tú eres mi Dios, de ti dependo. ¿A dónde más voy a ir si solamente tú tienes palabras de vida eterna? Cuando el corazón llegue a reconocer como absoluto al Señor, sin ninguna dependencia de nada ni de nadie en esta tierra. Es la dimensión esponsal que Dios reclama de su iglesia, que Dios reclama de la humanidad. Y por eso hoy el Señor en el Evangelio les dice a los judíos que aunque así lo prediquen, en ellos no está el amor de Dios. En ellos no están las obras de Dios. Porque si estuvieran las obras de Dios, ya estuvieran creyendo en Cristo como la manifestación absoluta del amor del Padre.
y es que es otro el que da testimonio de mí. Y por eso los evangelistas son claros cuando muestran a Cristo en el Tabor, la cima del monte, el más elevado, y se manifiestan Moisés y Elías como testigos, pero hay otro testimonio más grande que el de ellos, y es el testimonio del Padre. Este es mi Hijo, mi amado, en quien yo me complazco. Escúchenlo y obedezcanlo. La traducción correcta de la palabra en griego, escuchar, del verbo escuchar, implica los dos verbos, escuchar y obedecer, al mismo tiempo. La escucha judía es una obediencia. Por eso el Señor le dice a Abraham, sal de tu tierra, y Abraham sale. Escucha y obedece. Y por eso ustedes no quieren reconocer, dice el Señor, no quieren aceptar el testimonio del Padre, y ese es su pecado. Este es un tiempo muy lindo, porque el Señor nos ha introducido en este tiempo de purificación para llevarnos a la alegría que necesita nuestro corazón. Y la alegría nuestra es el Padre, llegar al encuentro con Él, ver la manifestación de su reino en Cristo. Y por eso este signo tan bello, tan real, tan diciente para nosotros, tan actual, este memorial, esta actualización de todos los misterios de la fe en la Eucaristía. La Eucaristía es un camino hermosísimo, porque empezamos en el nombre de Dios como cuando empezó la creación, en el nombre del Padre, que es el principio, seguimos con el Hijo y el Espíritu Santo, y luego nos introduce místicamente el Espíritu Santo a través de la liturgia en el desierto. Y en el desierto comprendemos que le debemos pedir perdón al Señor porque hemos fallado, con el pensamiento, con la palabra, de obra, de omisión. Y le suplicamos a Él que tenga misericordia de nosotros. Le gritamos, le cantamos a la Trinidad, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, para que se apiaden de nosotros. Y reparamos, purificando nuestro corazón, poniendo toda nuestra atención en su palabra, escuchando a Moisés, todo el Antiguo Testamento, los profetas, y luego con el salmista le respondemos al Señor de acuerdo a la invitación de su palabra, y luego viene la máxima revelación, y por eso la Iglesia canta, ahora en tiempo de Cuaresma nos privamos de ello, del aleluya, pero dándole la centralidad a la palabra de Cristo, porque se acerca Cristo, y el sábado en la vigilia pascual cantaremos el aleluya con toda la Iglesia, llenos de felicidad y de estupor, porque sabemos que esa palabra definitiva del Padre se manifiesta en Cristo, que nos la proclama, y después Cristo, como lo hizo con los discípulos de Emaús, Él mismo se pone a caminar con ellos explicándoles la Sagrada Escritura en la homilía. Y luego la Iglesia se prepara para responderle al Señor con alegría y gratitud después de haber escuchado esa palabra de Cristo. Y así podemos ir encontrando todo el misterio de la salvación, la historia de la salvación, sintetizado de una manera misteriosa y estupenda que solamente lo puede hacer y lo pudo hacer el Señor en la Eucaristía. Por eso, que el Señor hoy nos encuentre dispuestos para acoger su palabra y esta invitación que Él nos está haciendo, Jesús mismo, para que le demos la prioridad al Padre. Cristo no vive y no existe para ninguna otra cosa más que para darle toda la importancia al Padre. Ni siquiera busca su gloria, busca solo la gloria del Padre. Ni siquiera busca su palabra, busca hacer todo lo que le dice el Padre, prestar atención a cada palabra del Padre, llevarla a cabo, ejecutarla, obedecerla,
y enseñar cada palabra del Padre. Y ese es el deseo de Cristo con la Iglesia, cuando hoy se adultera tanto el Evangelio dentro de la Iglesia. Que el Señor encuentre esto en nosotros, que nos encuentre con este sentido profundo que ha tenido la Iglesia de escuchar al Señor, de acogerlo a Él y de obedecerle solamente a Él. Ahí está la realización personal de cada uno de nosotros, la realización de toda la Iglesia, la realización del mundo y la realización de la creación que con dolores de parto gime, esperando el momento de esta liberación. Que la Virgen, que supo entrar en esta dimensión, siga intercediendo por nosotros y nos sostenga en este camino para que podamos llegar a la Pascua. Que San José, fiel y atento a la escucha de la voz del Padre en el Hijo, y también atento a las actitudes del Hijo para reproducirlas, también interceda por nosotros para que nuestro corazón se sensibilice y pueda estar atento a la acogida de la voz del Padre, de su voluntad. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.